Mi nombre es Valentina Mendoza. Fui criada entre mármoles fríos, cucharas de plata y silbidos disimulados cada vez que cruzaba un pasillo. Hija del conde Ramiro Mendoza y de la marquesa Eleonora, nací con un cuerpo que desde la cuna fue mirado con disgusto. Demasiado grande, demasiado ancha, demasiado presente, decían. A los 5 años ya sabía que mi existencia ocupaba más espacio del permitido. A los 10, entendí que no había rincón en esa casa donde pudiera esconderme de la vergüenza que mis padres sentían al mirarme. Fui instruida en danza, etiqueta, costura y francés. No porque creyeran que yo sería presentada algún día en sociedad, sino porque esa era la rutina de cualquier hija noble. Aunque nadie quiera casarse contigo, al menos sabrás servir el té con gracia, decía mi madre con una sonrisa que dolía más que un golpe. Mis hermanas, todas delgadas, bellas y afiladas como dagas, eran exhibidas en cada fiesta, cada encuentro diplomático, cada retrato familiar. Yo era la sombra en la escalera, la que recogía el abanico olvidado, la que siempre estaba de paso. A los 17 me llevaron al primer baile, no por convicción, sino porque el conde temía rumores sobre mi encierro. Me pusieron un corsé tan apretado que sangré por las costuras. Me peinaron hasta arrancarme el cuero cabelludo. Me pintaron con colores fríos para disimular las mejillas redondas. Y allí estuve, parada como estatua en la esquina del salón, mientras los pretendientes pedían danzar con cualquiera menos conmigo. Uno de ellos, el hijo del duque Varela, apostó con sus amigos cuántas copas podía equilibrar sobre mi espalda sin que yo me diera cuenta. No lloré. No esa noche. Me encerré en la habitación y arranqué el vestido con rabia. Me miré en el espejo y no vi un cuerpo maldito. Vi un cuerpo cansado de mendigar amor. Esa noche juré no volver a someterme, pero el mundo tenía otros planes. A los 20, mi padre recibió un favor de parte de un hombre importante. Un esclavo llamado Tomás había salvado la vida del sobrino del rey, rescatándolo de un incendio en las caballerizas reales. El joven vivía en nuestra hacienda, y como recompensa, el conde decidió hacer algo que nadie esperaba, ni yo. «Te lo daré como esposa», me dijo mi padre. Lo dijo sin mirarme, como si estuviera repartiendo servidumbre. No fue un regalo, fue un castigo, un acto público de humillación. Si nadie te quiere, al menos le servirás a alguien que sepa agradecer. El escándalo fue inmediato. Las cartas llegaron. Los criados cuchicheaban. Mis hermanas lloraban de vergüenza, y yo, por primera vez, no lloré. Solo pregunté, ¿cuándo parto? Tomás era un hombre de rostro firme, ojos oscuros como la tierra mojada, y una voz que no necesitaba alzarse para ser escuchada. No me habló al principio, me observó, me ayudó a subir al carro, me ofreció una manta. Nadie en mi casa me había ofrecido una manta jamás. Llegamos a una casa sencilla, de madera, con olor a humo y pan caliente. No había sirvientes, no había retratos, solo un banco, una mesa, 2 sillas y un silencio que no dolía. Pasaron semanas. Tomás cocinaba, trabajaba la tierra, leía en las noches. Yo barría, escribía en mis cuadernos, aprendía a respirar sin apretar el estómago. Nadie me exigía adelgazar, nadie me comparaba. Un día, al verme preparar pan, me dijo: «Tus manos son firmes. Eso no se enseña». Sentí que esas palabras valían más que todas las reverencias falsas de la corte. Y esa noche, dormí sin sentir culpa, por el espacio que ocupaba en la cama. Una tarde de lluvia, le pregunté por qué me trataba con respeto. Tomás me miró con la calma de quien ya ha conocido demasiadas injusticias. «Porque tú no eres un castigo, porque tú vales, aunque el mundo te haya dicho lo contrario». Lloré. Lloré hasta dormirme sobre su pecho, y él no se movió. Me dejó llorar, me dejó caer, me dejó ser, y por primera vez alguien no intentó repararme, solo me sostuvo. El amor no llegó como en los cuentos, no fue repentino ni ruidoso, fue una suma de silencios compartidos, de sopas calientes, de ventanas abiertas, de una camisa doblada con cuidado. Me enamoré de sus manos, de su forma de callar cuando era necesario, de cómo me miraba como si yo fuera entera, no una versión arreglada de mí, entera. Y en ese reflejo comencé a reconocerme. Una noche, mientras recogíamos ramas caídas en el jardín,
Tomás me confesó que había amado antes. Una mujer blanca, una prima mía, me dijo. La amé en secreto, hasta que nos descubrieron. No pregunté más, pero él continuó. Tu padre lo supo, y ella desapareció al día siguiente. Dijeron que fue enviada a un convento. Yo fui marcado. Su voz no tembló, pero en sus ojos había cicatrices. No por haber sido castigado, sino por haber sido borrado del recuerdo. Esas palabras me revolvieron las entrañas, porque recordaba a Soledad, mi prima lejana. Había desaparecido de un día para otro. Decían que estaba enferma, loca, poseída. Nadie volvió a nombrarla. Y ahora, años después, esa historia tenía otra cara. Una historia de amor silenciada por el escándalo, la raza y el poder. ¿Y crees que ella? Tomás asintió. Nunca la volví a ver, pero juré que, si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a alguien con todo lo que me negaron, lo haría. Desde esa noche, ya no había distancia entre nosotros. No solo física, también emocional. Me dejé tocar por él sin miedo. No como los hombres que me empujaban en bailes para ver cómo me tambaleaba. Tomás me tocaba como si mi piel contara historias, como si cada curva fuera un mapa que deseaba recorrer. Me miraba de cerca, me deseaba sin correcciones. Y yo, por fin me sentí amada. No por lástima, por elección. Pasaron los meses. Aprendí a arar, a cocinar desde la raíz, a conocer el silencio como un lenguaje propio. Mi cuerpo dejó de ser una carga. Era útil, fuerte, cálido. A veces me miraba en el río y sonreía. Esta eres tú, decía en voz baja. Ya no deseaba encajar en los vestidos de mis hermanas. Deseaba respirar con libertad. Y lo hacía. Un día llegó una carta, de una monja. Decía llamarse Inés, del convento Santa Clara. Había escuchado rumores sobre nuestra unión, y pedía hablar conmigo. Tengo algo que puede interesarle. Es sobre su familia, sobre una niña. El corazón me latía con fuerza. Tomás me miró. Sabía. Lo supo antes que yo. Esa niña podía ser su hija. Viajamos al convento sin anunciar. Lo recuerdo como si fuera hoy. Una estructura gris, fría, silenciosa. Inés nos recibió en la entrada. No era vieja, pero sus ojos hablaban como los de una anciana que lo ha visto todo. Soledad fue enviada aquí embarazada. Parió sola. Murió poco después. Nos entregó un pañuelo con su nombre bordado, y luego dijo, la niña creció entre nosotras. Tiene 13 años. Se llama Soledade. Soledade salió al patio minutos después. Tenía la mirada de Tomás y la frente de mi tía Clara. Caminaba con firmeza pero sin alegría, como quien ya aprendió a no esperar nada. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. Tomás se arrodilló, no por debilidad, por respeto. Soy tu padre, dijo. Ella no lloró, pero sus ojos se nublaron. Se quedó en silencio, y luego caminó hacia él. Lo abrazó como si supiera, como si siempre lo hubiera sabido. Inés nos permitió llevarla con nosotros, pero pidió una promesa. No la usen para ajustar cuentas, déjenla ser libre. Y así lo hicimos. Soledade vivió con nosotros. Al principio callada, observadora, luego curiosa, intensa, brillante. Tomás le enseñaba a sembrar. Yo le enseñaba a leer. Ella nos enseñaba a volver a empezar, a armar una familia no desde la sangre, sino desde la elección diaria. Al cumplir 14, me preguntó por qué yo, una noble, había aceptado vivir fuera de la corte. Porque allí me enseñaron que no valía. Aquí aprendí que no tengo que valer para nadie más que para mí. Sonrió, me abrazó, y supe que estábamos sanando no solo nuestras heridas, sino las de generaciones enteras que crecieron creyendo que el amor tenía que doler. La noticia de nuestra familia bastarda llegó a la ciudad como una plaga. Mi padre me llamó bruja. Mi madre rogó que me internaran. Mis hermanas lloraban por la vergüenza. Los nobles comenzaron a cerrar puertas, pero yo ya no las necesitaba. Había construido las mías, y no eran de mármol. Eran de tierra, madera y fuego. Fuego que abriga, fuego que arde si lo intentas apagar. Fue entonces cuando decidí transformar mi casa, no solo en refugio, sino en respuesta. Empecé a recibir mujeres. Una viuda, joven que su suegra acusó de calentar demasiado la cama. Una niña que huyó del amo que la compró como sirvienta. Una mujer de 40 años que nadie quería emplear por
ser muy grande y hablar demasiado. Les dimos camas, comida, espacio y silencio. Silencio para sanar, silencio para recordar sin ser interrumpidas. Al principio eran 2, luego 5, luego 10. Pronto tuvimos que levantar una segunda ala con nuestras propias manos. Soledad aprendía a soldar. Tomás diseñaba estructuras. Yo organizaba los horarios, las tareas, las reglas básicas. Aquí nadie se pesa, aquí nadie se compara, aquí no hay castigos. El boca a boca nos convirtió en leyenda. La casa de la mujer incompleta, decían en tono de burla. Nosotras respondíamos, ¿incompleta para quién? Una tarde llegó una carta de una condesa. Había oído hablar de mí. Decía tener una hija inadaptada, que no podía controlar. Quería saber si aceptábamos casos difíciles. Le respondí con una sola línea. Las difíciles ya están allá, en sus palacios. Las que vienen aquí quieren aprender a ser libres. Nunca contestó, pero otras empezaron a venir sin anunciarse. Algunas caminando días, otras escapando en carruajes prestados. Una de ellas, Lucía, tenía la espalda llena de cicatrices. Nunca quiso contarnos de quién venían, pero cada noche dormía abrazada a su cuaderno de dibujos. Un día me regaló uno. Era un retrato mío, sentada frente a una fogata, rodeada de mujeres. Tenía el cabello suelto y el rostro en calma. Me miré a través de ese dibujo y lloré, porque vi algo que nunca imaginé ser, un faro. Los ataques comenzaron poco después, no físicos, políticos, religiosos, cartas a la corona, acusaciones de brujería, de rebeldía, de indecencia. Algunos hombres llegaron a nuestras puertas, exigiendo ver a sus esposas o hijas. Los enfrenté con firmeza. Aquí nadie está secuestrada. Están las que eligieron quedarse. En una ocasión, quemaron nuestro huerto. Volvimos a plantar. En otra, mataron a una de nuestras cabras. Criamos 3 más. Soledad creció entre fuego y ternura. A los 17 ya lideraba grupos de nuevas llegadas. Las enseñaba a leer, a defenderse, a nombrar lo que sentían. A veces la miraba y me preguntaba qué habría sido de ella en otro contexto. Me respondía a mí misma, no importa, porque aquí, en este caos que creamos, era libre. Y la libertad, aunque imperfecta, era el mayor regalo. Tomás seguía siendo nuestro centro silencioso. Nunca se autoproclamó líder, pero todos lo respetaban. Su fuerza estaba en lo no dicho, en cómo colocaba una mesa, en cómo arreglaba una rueda sin ser pedido. Cuando alguna mujer lloraba por una pérdida, él traía té. Cuando alguien tenía miedo, encendía una fogata. No para hablar, para estar. Y eso, en tiempos de tanto ruido, era un lenguaje sagrado. Un día recibimos la visita de un mensajero real. Traía una orden de clausura, por alterar la paz y fomentar el caos entre mujeres. Leí el papel. Me reí. Diles que no somos caos. Somos consecuencia. El mensajero no entendió. Se fue confundido. Y nosotras, ese día, pintamos un nuevo cartel en la entrada. Aquí no termina nada. Aquí empieza lo que afuera nunca se permitió. La noticia se esparció como pólvora. Mujeres de otras regiones comenzaron a replicar nuestro modelo. Pequeñas casas en zonas rurales. Talleres clandestinos en ciudades. Las llamaban Casas de Valentina. Y aunque yo nunca lo pedí, entendí que un nombre puede ser una chispa. Y que, si va a quemar, que sea para iluminar. Cuando cumplí 40, me senté con Tomás bajo el árbol grande del patio. Me dijo, lo que hiciste es más grande que todo lo que te negaron. Le respondí, lo que hicimos. Porque sin ti, habría seguido creyendo que mi cuerpo era un castigo. Nos abrazamos. Y ese día supe que ya no necesitaba venganza. Solo quería seguir construyendo. A los pocos meses, un grupo de mujeres viajó desde la capital para conocernos. Eran académicas, médicas, escritoras, obreras. Habían leído sobre nuestra casa, escuchado historias, visto bocetos en periódicos alternativos. Querían aprender cómo habíamos construido un espacio sin jerarquías ni castigos. Les dije la verdad, cometiendo errores, pidiendo perdón y, sobre todo, escuchando. Algunas lloraron, porque nadie les había enseñado que eso también era liderazgo. Lucía, la chica de las cicatrices, se convirtió en ilustradora. Dibujó nuestra historia en murales, en libros de tela para niñas, en banderas bordadas por mujeres mayores que antes solo sabían coser por encargo.
Ahora lo hacían por memoria. Cada puntada llevaba un nombre, un grito, una historia que ya no iba a quedar en susurro. Nosotras las colgábamos como quien iza un estandarte, con orgullo, con gratitud, con fuerza. Una periodista extranjera quiso hacer un reportaje sobre mí. Le dije que no, pero le permití entrevistar a las demás. Cuando publicó el artículo, el título fue La mujer que dejó de pedir permiso. Lo leí en silencio. No me reconocí del todo, pero sí entendí lo que simbolizaba, porque no era solo yo. Éramos todas las que alguna vez bajamos la mirada en una sala llena de gente que nos quería pequeñas. A Soledade empezaron a escribirle de otras regiones, niñas que no sabían leer pero querían aprender con ella. Una la llamó Mamá del Corazón, otra, Hermana Mayor sin sangre. Yo la miraba y veía una fuerza que no cabía en moldes, y me decía, eso también es herencia, porque no se trata de lo que les dejamos a las que vienen, sino de lo que les ayudamos a descubrir por sí mismas. Un invierno duro nos dejó sin alimentos por semanas. Las mujeres de las casas vecinas trajeron panes, raíces, leche. Algunas que antes nos temían ahora nos llamaban las que resisten. Una anciana de 80 años nos trajo sopa caliente y dijo, nunca me atreví a venir, hoy lo hice, porque quiero morir sabiendo que al menos una vez elegí mi lugar. La abrazamos. No preguntamos nada. A veces, el acto de llegar ya es toda la confesión. Una joven llamada Micaela llegó con un bebé en brazos. No hablaba, no comía, solo lo sostenía con fuerza. Durante días no dijo una palabra, hasta que, una noche, me vio doblando mantas y susurró, ¿crees que pueda cantar otra vez? Le respondí, aquí no preguntamos eso. Aquí cantas cuando quieras, aunque no te salga la voz. Y esa noche se escuchó un murmullo suave desde la habitación. Era su voz, temblorosa, hermosa, vuelta a nacer. Comenzamos a hacer rituales, no religiosos, humanos. Cada vez que una mujer decidía quedarse, encendíamos una vela. Cuando una partía por voluntad, sembrábamos una flor. Y cuando una hablaba por primera vez de lo que había callado, todas nos quedábamos en silencio, mirándola, no para juzgarla, para sostenerla, y al final, aplaudíamos, no por su dolor, por su valentía, por su derecho a existir con todo lo que traía. Una tarde llegó un emisario del rey, esta vez, no con una orden de clausura, sino con una carta. Su Majestad ha escuchado sobre su comunidad, quiere ofrecerle un título, un reconocimiento. Lo rechacé. Le respondí con la misma frase que me repito desde que me liberé. No necesito que me nombren, ya me nombré sola. El emisario, confundido, volvió con la carta intacta. Nunca supe si lo entendieron, pero tampoco me importó. Tomás enfermó un otoño. Le costaba respirar, moverse, pero seguía preparando pan cada mañana. Le pregunté por qué no descansaba. Me respondió, porque mientras ustedes luchan afuera, yo sostengo adentro. Lo cuidamos todas. Y cuando se fue lo hicimos entre cantos, no lamentos, cantos, porque él nos enseñó que el amor no necesita aplausos, solo constancia. Esa noche Soledade se sentó a mi lado. Mamá, me dijo por primera vez, ¿y ahora qué somos? La miré, la abracé y le respondí, somos lo que siempre fuimos, hogar, y ningún imperio puede contra eso, porque entendí, en medio del dolor, que el amor que habíamos sembrado ya no dependía de un cuerpo, ni de un nombre. Era red, era llama, era raíz. Después de la muerte de Tomás, pasé meses sin hablar demasiado, no porque me faltaran palabras, sino porque todo dolía distinto. Él había sido mi primer espacio seguro, el primer rostro que no me pidió cambiar, pero no me hundí, porque su forma de amar había dejado raíces en todas nosotras. En cada rincón de esa casa había algo suyo, una tabla que reparó, una semilla que plantó, un silencio que sostuvo. Soledade tomó el relevo con una madurez que me sobrecogía. No intentaba imitarme, tenía su propio estilo. Era más directa, más rebelde, más impaciente, pero igual de comprometida. Un día me dijo, ya no basta con recibir mujeres, hay que cambiar lo que las expulsa. Y comenzó a escribir cartas, a formar redes, a capacitar líderes. Yo la observaba con orgullo, porque en ella veía el futuro que siempre quise, pero no imaginé posible. A los 20 años, organizó la primera asamblea de casas libres.
Más de 100 mujeres viajaron desde distintos territorios. Algunas venían a pie, otras en carreta, otras escoltadas por amigas que les habían salvado la vida. Fue un encuentro de lágrimas, risas, abrazos, cantos. No había protocolo, solo necesidad, solo verdad. Y cuando Soledad subió al centro del claro y dijo: «Hoy dejamos de pedir permiso para existir», todas se pusieron de pie. Me ofrecieron hablar. Lo rechacé. Esa era su revolución. Yo ya había gritado. Ahora era tiempo de escuchar. Pero me pidieron que al menos encendiera la fogata inicial. Lo hice con manos temblorosas, mientras todas rodeaban el fuego. Y cuando las llamas crecieron, sentí que algo en mí también ardía. No como castigo, como renacimiento. La red se extendió. Empezamos a recibir mensajes de otros continentes. Mujeres que vivían en realidades distintas, pero con dolores parecidos. Algunas nos preguntaban cómo empezar. Otras solo nos agradecían por existir. Una carta decía: «Nunca llegué a su casa, pero su historia me salvó desde lejos». Esa frase me acompañó durante meses, porque entendí que la presencia no siempre necesita cuerpo. A veces, basta una palabra. Los enemigos no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Algunos intentaban infiltrarse, otros desacreditar. Decían que éramos un culto, que les lavábamos el cerebro a las mujeres, que dividíamos familias. Yo ya no respondía, pero Soledad sí. Dividimos lo que ya venía roto. Solo lo mostramos a la luz. Su firmeza me recordaba a Tomás, y su mirada, esa mirada que nunca pidió permiso para hacer fuego. Un día, llegaron noticias desde la capital. Mi padre había muerto, sin cartas, sin últimas palabras, solo un título vacío, una mansión silenciosa y una lista de herederas disputándose su nombre. Me preguntaron si reclamaría algo. Negué con la cabeza. ¿Para qué volver donde nunca fui bienvenida? En cambio, doné mi parte a la red, que usaran esos muros para fundar otra casa. Y así fue. En su lugar, levantaron una escuela para niñas que nunca aprendieron a leer. La llamaron Escuela Valentina Mendoza. No como homenaje, sino como símbolo, para que nunca más una niña se crea indigna de aprender por su cuerpo, su historia o su color. Fui a la inauguración. Me senté en una esquina. Escuché los cantos y supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. En los años siguientes, me dediqué a sembrar, literalmente. Volví al jardín, a los tomates, las hierbas, las flores que huelen a infancia. Las mujeres venían a conversar conmigo mientras cavaba la tierra. ¿Y no extrañas el liderazgo?, preguntaban. El liderazgo no. Se extraña, respondía. Se comparte, se transforma. Y esa fue mi nueva misión. Ser raíz, ser tierra fértil para otras. Cuando cumplí 60, Soledad me organizó una ceremonia íntima, sin discursos, solo una caminata por el bosque. Al final del sendero, habían colocado piedras con palabras escritas por cada mujer que había pasado por nuestra casa. Gracias por no rendirte. Aquí aprendí a mirarme con amor. Tú me diste alas. Me arrodillé, toqué cada piedra y lloré, no por tristeza, por memoria, porque sabía que incluso cuando ya no estuviera, seguiría habitando esas palabras. Mi cuerpo comenzó a cambiar, no por edad, por descanso, por haber soltado la tensión de tantos años. Caminaba más lento, pero más firme. Reía con arrugas nuevas y dormía como nunca antes. Soledad me cuidaba con ternura discreta. Me preparaba infusiones. Me tapaba cuando me quedaba dormida bajo el árbol. Tú me cuidaste cuando no sabía que lo necesitaba. Decía, ahora me toca a mí. Y yo la dejaba. Porque entender que una también merece ser cuidada es parte de la sanación. Un día, sentada frente al río, sentí que era tiempo de escribirlo todo. No solo para mí, para las que vendrían. Para que supieran que no siempre fui fuerte, que también tuve miedo, que también dudé. Escribí sobre mi infancia, mi gordura señalada, el baile humillante, el día que me entregaron como castigo, y el día que descubrí que eso no me rompió, que me abrió, que me convirtió en la mujer que fundó una casa con las ruinas de su vergüenza. El manuscrito lo titulé La hija que no cabía en el retrato, porque así me sentí toda la vida, como un cuerpo fuera de marco. Pero ahora sabía que podía pintar los míos, los marcos que sostuvieran verdades, no apariencias. Soledad ilustró la portada. Lucía escribió el prólogo.
Y cuando salió a la luz, miles de mujeres lo usaron como amuleto, como escudo, como espejo. Recibí cartas de niñas, de abuelas, de madres que lloraban al leer el capítulo del primer abrazo, porque todas tenían uno que nunca llegó. Una escribió: pensé que ser grande era sinónimo de ser invisible, hasta que leí que tu cuerpo fue refugio. Guardé esa carta en mi cofre de madera, y cada tanto la releía para recordarme que ninguna historia es demasiado pequeña cuando toca a otra. Las visitas bajaron con los años, no porque fuéramos menos, porque otras casas florecieron, porque ya no éramos la única luz, éramos una entre muchas, y eso me daba paz. Significaba que ya no éramos isla, éramos archipiélago. Soledad viajaba, coordinaba, abría caminos. Yo la esperaba con pan recién hecho y el té caliente, y cuando regresaba, me contaba de cada mujer como si fuera familia. Un día, me sentí cansada, no enferma, solo lista, como si algo en mí supiera que la rueda podía seguir sin mí empujando. Llamé a Soledade, le entregué mi cuaderno, mi pañuelo bordado, el primer dibujo que me regaló Lucía. Todo esto es tuyo, o mejor dicho, es de todas. Ella no lloró, me abrazó fuerte. Necesito que te quedes para que sigas aquí, dijo. Y en esa frase supe que me había superado, y eso era lo mejor que podía pasar. Esa noche me acosté temprano. Sentí el calor del hogar, el murmullo de las mujeres en la cocina, el viento entre las ramas. Dormí con una sonrisa. No desperté, pero no me fui del todo, porque me volví semilla, me volví piedra con palabra, me volví voz en las ceremonias, me volví recuerdo que no duele sino guía. Me enterraron en el jardín, entre lavandas y romeros, sin lápida, solo una piedra redonda con una frase: aquí descansa quien convirtió el castigo en refugio. Y sobre mí plantaron un limonero, porque la vida también puede ser cítrica y dulce, como la verdad. Las mujeres vienen a sentarse bajo el árbol, a leer, a cantar, a escribir. A veces, una nueva pregunta: ¿quién fue Valentina? Y siempre alguien responde: la que rompió los retratos, la que construyó puertas donde solo había muros. Porque en cada mujer que se atreve a ocupar su lugar, hay un poco de mí. Porque no fui heroína, fui humana. Y en esa humanidad descubrí la revolución más poderosa de todas: el amor sin condiciones, empezando por el propio.